Bueno, buenos días a todos. Vamos a comentar a continuación la sesión de hoy, 11 de octubre de 2017, en DAX, y vamos a empezar la sesión con el profile y un simple comentario eh, a raíz de la diferencia que había hoy entre los gaps de apertura, bueno, del cierre de ayer del futuro y del contado. En primer lugar, comentaros que fijaros en el profile de hoy aparecía una zona con mucho volumen, ¿de acuerdo? Esta de aquí, y después por abajo apareció una zona con volumen bajo, ¿de acuerdo? Una low volume profile, perdón, una low volume zone, que el precio ha ido a tocar al tick. Bien, esta zona de aquí coincidía al tick con esta zona que teníamos aquí, ¿de acuerdo? En el gap, perdón, en el DAX contado, y esta zona es el gap que dejó ayer el precio con el cierre del contado del DAX a las 5:30 y la diferencia entre la apertura de hoy, con lo cual pues era una zona interesante a tener en cuenta, a validar y a ver qué pasaba por ahí. Luego, importante también tener en cuenta dónde estamos. Voy a poner también de nuevo el gráfico en 240 minutos, 4 horas, y fijaros dónde estamos. Continuamos estando en ese lateral que comentábamos ayer, un poquito más lejos hoy a estas horas de los 13.000 que de los 12.900, pero en cualquier caso el precio lleva ya 5 días en este lateral, 1, 2, 3, 4, 5, y hoy será evidentemente el sexto día. Pero importante tener en cuenta que estamos parados, y fijaros la última parada que hizo muy parecida el precio en el DAX plano. Fijaros que empieza a parecerse un poquito esta zona. Ahora bien, habrá que acabar de ver si cómo están comportándose los volúmenes en toda esta zona, y acabar de hacer pues un poco de perdón, lectura acerca de cómo van saliendo las diferentes sesiones, porque como podéis ver, cada vez que el precio intenta romper estos 12.990, finalmente hay un retroceso hacia abajo que hace que el precio pues no pueda y se quede a las puertas de los 13.000. Es extraño, o sería extraño, que el precio se fuera hacia abajo sin tocar antes los 13.000 puntos, pero bueno, esto es una cosa que acabaremos de ver. En cualquier caso, gráfico de 60 minutos, y así será un poquito todo mejor, lo que comentábamos. Fijaros dónde están los clústeres de, perdón, las zonas de máximo volumen o las velas con más volumen. Fijaros que ayer aparecieron dos velas con mucho volumen, digo con mucho volumen comparado con el resto de la sesión, con unas velas mechas bastante largas, esta de aquí a las 11 y esta de aquí a las 5 de la tarde. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que el mercado, todo lo que iba saliendo se estaba comprando en ese momento. Manos fuertes, o alguien está ahí estado comprando, esperando a que el precio bajara, y han ido comprando. Además, estas dos mechas que aparecen justo cuando el precio cae hacia abajo, dejando además casi la mitad de la vela en mecha y la mitad en cuerpo. Con lo cual, si nos paramos a pensar dónde está el límite, fijaros que tenemos aquí esta zona de volumen. A ver si, vale, que de momento no ha aparecido, y podría ser pues que esta de momento sea la zona de parada. Y digo podría ser porque de momento, hasta el día de hoy, han sido los diarios que han ido haciendo después de esta jornada, ¿de acuerdo? Como podéis ver, ninguna vela ha conseguido cerrar por debajo de esta zona. Sin embargo, las velas han hecho mecha, han roto toda esta zona, pero ninguna ha cerrado por debajo. Y en 15 minutos, ¿qué tenemos? Pues bueno, en 15 minutos más de lo mismo. En 15 minutos tenemos que el precio ayer tocaron al tick esta zona de aquí abajo, que es el 4.30, y esta vela de aquí del 940 bajó directamente 12
a las 7:45, más o menos cuando se confirmó que no había una DUI en Cataluña, y nos fuimos hacia arriba. Y hoy pues la apertura ha sido por encima de esta zona en 15 minutos que ayer el precio marcó como zona de máximos aquí arriba, y fijaros cómo también coinciden, de acuerdo, en zona de volumen y en zona de volumen. Así que bueno, de momento tenemos el DAX en un rango lateral de unos, digamos, si consideramos este el mínimo, 886, 988, 100 puntos de rango, lo que está haciendo evidentemente que el precio en los últimos días esté muy parado y con muy poco volumen, o con volúmenes muy grandes fuera de las negociaciones o del horario habitual de negociación. Así que bueno, pues con esto es difícil operar, y vamos a ver lo que ha pasado hoy o cómo se ha comportado hoy el gráfico, el precio. Operativa en 30 segundos, pues no hemos tenido operativa, porque vamos a ver un poquito el rango del día. Desde la apertura del futuro 970 hasta los mínimos ya en horario regular han sido del 970 hasta el 38, 32 puntos. Desde la apertura contado, máximo que ha hecho 963, mínimos 938, 25 puntos de rango. Muy difícil operar así, aunque teníamos a media sesión un par de operaciones bastante interesantes. En primer lugar, tener en cuenta que el gap contado lo teníamos aquí, con lo cual sabíamos que en el caso de que se cerrara el gap del futuro teníamos oportunidad de que el precio viéramos cómo podía hacer un ligero retroceso, cerrando el gap del contado, y más si nos apoyamos en este final de extensión que hemos trazado aquí. ¿Qué problema hemos tenido para entrar cortos aquí? En primer lugar, que el precio estaba superando ya lo referente al clúster de volumen, ¿de acuerdo? Aunque los volúmenes eran muy bajos durante toda la sesión, muy bajos, sí que hemos visto cómo no conseguían romper con fuerza todo este clúster de aquí, y los apoyos que hacían finalmente era para que el precio mostrara un cierto deterioro de la fortaleza, con lo cual pues el precio se ha ido hacia abajo. Aquí teníamos una posible entrada, cortos aquí 53, pero había una cosa que me llamaba bastante la atención, que seguramente se ha producido en el momento en que el precio teníamos poco volumen, y ha sido este gap de aquí con esta ineficiencia de aquí. Creo que ha sido por el bajo volumen, insisto, que hemos tenido en esta vela, pero en cualquier caso quería ver si el precio llegaba, y finalmente no ha llegado, y desde el 52 se han ido hasta el 39. Teníamos realmente unos 11 puntos aproximadamente de recorrido, y el stop, pues el stop no me quedaba muy claro, la verdad. Teníamos que ponerlo por encima de estos máximos y por encima del VWAP, con lo cual tranquilamente se nos podían ir desde el 53 más o menos, que nos hubiera dado la entrada. Nos teníamos que ir hasta el 58 más o menos, por encima también de la vela que teníamos con el clúster de máximo volumen, que es el de la apertura. Bueno, no hemos tomado la operación, hemos esperado, y fijaros cómo, además de todo esto, el precio, hemos comentado antes que voy a poner 15 minutos. El precio, hemos comentado antes que ha tocado, voy a poner esto así, y realmente esto deberíamos ponerlo aquí así. Bien, fijaros, 55 y medio, el precio estaba en 56, podríamos dar por el bajo volumen esta zona como confirmación de entrada, 12.956, es decir, esta zona de aquí, por zona intradía en 15 minutos, que además es donde se han concentrado todos los clústeres durante la preapertura del futuro, toda esta zona de aquí,
nos podría haber servido como excusa junto con el con el clúster de volumen de la apertura, nos podría haber dado la entrada junto con un objetivo hasta el final de extensión que coincidía con el gap contado. Bueno, poco volumen, etcétera, al final no he entrado y ya está, no pasa nada. Nos hemos quedado con las ganas de ver cómo pues se nos iba el precio hacia abajo. El precio se ha ido sin nosotros, ha llegado abajo, cerramos el gap y el precio finalmente acaba parándose en toda la zona que teníamos, en toda esta zona que teníamos aquí limitada en el gap contado. No teníamos nada más, aparte de la vela, perdón, aparte de la de cierre de gap, no había más que, además, esta zona en el profile, con lo cual esta tenía que ser la salida. Si entrábamos cortos en el 55, 53, esta era la zona en el 40 aproximadamente de salir 13 puntitos que nos podíamos haber llevado, nada más. Por otro lado, tener en cuenta también que cuando el precio ha vuelto aquí arriba, fijaros cómo ha llegado sin fortaleza, pero aquí ya estábamos otra vez justo en la zona donde tenemos todo el movimiento del día, con lo cual complicado meterse aquí. Habría que esperar en todo caso una rotura de esta zona o una rotura de esta zona hacia arriba para buscar un pullback. En cualquier caso no lo han hecho así y podemos ver como el precio pues se ha quedado ya en un lateral del 51 hasta el 40, 11 puntos, donde el precio lleva encerrado casi una hora, ¿de acuerdo? Así que complicado operar. En general complicado operar toda la sesión por el bajo volumen, insisto, ninguna vela, ni la apertura al contado, ni la apertura al futuro, nada ha tenido volúmenes por encima de los 500 contratos, y los contratos, perdón, las velas que hemos tenido han sido casi por debajo de los 300 o 320 contratos. Muy poco, demasiado poco para operar. Ya sabéis que necesitamos un poquito más de movimiento y de fuerza a la hora de realizar nuestra operativa. Bueno, yo creo que esto es todo. Vamos a ver si el precio continúa reaccionando hacia abajo una vez ya hemos cerrado todo lo que es el clúster, el gap del futuro y el contado, y a partir de aquí pues veremos qué puede realizar. Yo creo sinceramente que el precio puede continuar cayendo en estos momentos y podríamos llegar a ver la zona baja de los 12.928 aproximadamente como zona de mínimos de ayer, zona de volumen en un minuto, lo voy a poner en 15 minutos, zona de volumen en un minuto, etcétera, etcétera. Toda esta zona de aquí podría funcionar. Y otra cosa también importante comentar, estábamos esperando, ya como hemos comentado esta operación, estábamos esperando a ver si esta vela de aquí, rompiendo hacia abajo, subían, tocaban el 48 y bajaban a un poquito más. Fijaros como el 48 de momento está aguantando bien, ninguna vela de momento ha cerrado por encima, aunque se ha intentado atacar, y de momento este es el lateral que se está viviendo. Estos laterales, fijaros que cada vez hay menos fuerza en el volumen, estamos decayendo, y no he tomado un corto en esta zona porque fijaros como el precio, que hubiera sido una entrada más o menos por aquí aproximadamente, no hemos tomado este corto porque fijaros como el precio nos iba indicando en el MACD en 30 segundos que el precio se iba a girar, y en el ahora me sale en el delta acumulado, perdón, también nos está mostrando que de momento la fortaleza bajista que había habido en este momento para ir a cerrar el gap estaba desapareciendo, con lo cual cuidado con las opciones de cortos en toda esta zona. En cualquier caso, esperarse. Han llegado aquí arriba, la fortaleza ha desaparecido y ha girado el precio, así que bueno, poco más que decir. Teníamos planteado estos dos escenarios. El primero se ha cumplido, pero no nos lo acaba de marcar claro. El segundo no se ha cumplido, así que no hemos entrado. En fin, dejamos ya la sesión por hoy. Un saludo y que tengáis una buena sesión de trading. Hasta luego.